y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, mi nombre es Marta Pacheco y junto a mi esposo Jorge Cardoso le servimos al Señor acá en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Estoy muy agradecida con nuestro buen Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo de meditación en su palabra. Quiero invitarles a que juntos vayamos y leamos lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 23, en el versículo 7, donde nos habla acerca de los pensamientos. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuán importante es lo que estamos llevando o lo que estamos teniendo en nuestros pensamientos. Cuando la Biblia nos habla en este pasaje del corazón, no nos habla de ese músculo físico, sino que nos habla de nuestra mente. Cuán importante entonces es para Dios lo que ponemos en nuestros pensamientos. Este versículo nos confirma de que somos lo que pensamos, de que somos lo que hablamos, sentimos y también actuamos conforme a nuestros pensamientos, y que la suma de ellos es lo que todos perciben de nosotros como personas. Alguien dijo una vez, siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, en algún momento podemos decir que todo empieza con un pensamiento, porque se convierte en una acción, y si esa acción fue repetitiva, se convirtió en un hábito, y ese hábito va a determinar o va a formar nuestro carácter. Y todo lo que tengamos y llevemos a realizar bajo lo que actuamos, determina nuestro futuro. Verdaderamente deseo de todo corazón que podamos entender cuán importante o cuán importantes son nuestros pensamientos, porque todo se inicia con un pensamiento. Dios mismo nos confirma en su palabra que lo que nosotros hacemos o actuamos, que nuestras acciones son el resultado de las ideas que están en nuestra mente. Cuando nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 18, yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Somos o soy lo que pienso que soy. Debemos de también tener claro que todo lo que Dios ha hecho se inició con un pensamiento. En el Salmo 92, en los versículos 4 y 5, el salmista dice, todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona, canto de alegría por todo lo que has hecho, oh Señor. Qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Podríamos decir entonces nuevamente que todo lo bueno o tal vez todo lo malo en nuestra vida se inicia con un pensamiento. También nuestra sanidad se inicia con un pensamiento, y también podríamos decir que nuestra enfermedad, porque si pienso que estoy enfermo, que me voy a enfermar, así podría ser. Pero si yo creo que soy sano por la obra de Cristo en la cruz, voy a ser sano. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, nos habla la historia de una mujer que dice que padecía de una hemorragia continua, que había gastado todo su dinero durante ese tiempo, 12 años, pero que oyó que Jesús podría sanarla. Había gastado todo su dinero en médicos, pero había oído también que alguien podría sanarla. Así que dice la Escritura que se acercó por detrás de la multitud y tocó la túnica del Señor. La Biblia nos dice que ella se decía para sí que si tan solo tocase, si tan solo tocare la túnica, su manto, quedaré sana. Ella pensaba. El milagro de esta mujer se inició en el momento cuando ella pensó, si logro tocar su túnica, voy a ser sanada.
Ese pensamiento la llevó a creer que ella iba a ser sanada y simplemente tocando la túnica del Señor. Su fe produjo el milagro. También creo que hay una acción en ella, hay un milagro. Antes de ver un milagro hay que accionar nuestra fe. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 22, nos dice que cuando ella tocó la túnica del Señor, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de esa terrible condición que la tenía por 12 años. Todo se inició con un pensamiento. En el versículo 34 nos dice que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, se acabó tu sufrimiento. Cuando ella pensó meterse en medio del público para tocar la túnica del Señor, eso fue lo que trajo sanidad en ella. Todo se inicia con un pensamiento. Nuestros pensamientos, hijos de Dios, nos llevan a creer. Hay una escultura muy famosa que es conocida en el mundo. Se trata de la figura de un hombre que está sentado con su mano apoyada en su barbilla, totalmente concentrado, tal vez absorto por sus pensamientos. Uno de los rasgos muy interesantes de esa escultura es que la figura no fue esculpida con una pose relajada pensando. Parece más bien un hombre que está realizando un esfuerzo muy enorme con todos los músculos de su cuerpo en tensión, como si el artista que la hizo quisiera decirnos que el pensamiento serio y profundo requiere de un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Es fácil dejar volar los pensamientos sin control. Pensar seria y profundamente, pensar enfocadamente requiere de un gran esfuerzo de nuestra parte. Y mucho más si queremos pensar correctamente. Nosotros como cristianos tenemos el deber y la necesidad de desarrollar un proceso de pensamiento correcto. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensad. Debemos hacernos la pregunta que hay en nuestra mente, en qué estamos pensando. Una vez escuché a un gran predicador que decía que nuestra mente es la torre de control de nuestro cuerpo. Ella determina lo que hacemos, ella determina nuestros logros y también los fracasos en nuestra vida. Fijémonos en ese verbo importante o principal en el pasaje que mencionábamos. Él dice: en esto pensad. Este verbo está de modo imperativo, o sea, que es un mandato. Pablo quiere decirnos que en medio de todas las cosas que nos producen ansiedad en la vida, no solamente debemos de ir a Dios en oración, en ruego, en adoración, sino que también debemos de entrenar nuestra mente, de pensar de una manera distinta a lo que por naturaleza estamos acostumbrados a hacer. No se trata de algo opcional, ni tampoco algo que debemos hacer en ciertos momentos de nuestra vida. El verbo que Pablo está usando en este pasaje, en esta ocasión, que se traduce pensad, se encuentra en tiempo ¿qué? Presente. De modo que nosotros podemos decir que debemos de pensar continuamente, en todas circunstancias de nuestra vida, pensar en lo que Pablo nos llama a pensar. Por naturaleza, nuestra mente está inclinada a pensar en todo lo negativo. Pablo mismo lo dice cuando en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 y 18, nos dice: así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. Ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así era nuestra vida, porque Cristo, al llegar a nuestra vida, viene a revelarnos a ese Dios maravilloso, quitando esa mente entenebrecida que teníamos. Nos ilumina por su Santo Espíritu para que podamos conocer
y también entender al verdadero Dios y también saber qué es la verdadera vida en Él. Además, la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Cuando usted lee la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 16, dice: porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aunque conocemos esto, no estamos exentos de pensar negativamente en las cosas que pasan en nuestra vida y llegar a estar ansiosos. Nuestro deber es dirigir nuestros pensamientos y entrenar nuestra mente, disciplinar la misma y seguir los pensamientos de Dios. Todas las virtudes que Pablo nos pide que pensemos fueron moldeadas por él y por otros que lo imitaron. En el versículo 9 de Filipenses dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Anteriormente Pablo les había hablado en el capítulo 3 de los Filipenses: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nos llama a que pensemos de una manera diferente como hijos de Dios que somos. ¿Qué les dice? Recordemos que mediten en todo lo verdadero. Estamos llamados a rechazar lo que es falso. Hay muchas noticias falsas. El criterio de la verdad está dado ¿en dónde? En la Biblia. Por eso nos es necesario meditar en ella. Pablo también les dice: mediten en todo lo que es honesto. Quiten aquellas cosas deshonestas de la mente. Hacer lo que verdaderamente es venerable, honorable. La Biblia también nos dice en este pasaje: meditar en todo lo que es justo, lo que es conforme a los estándares de Dios, lo que Dios aprueba, darle a Dios y a los demás lo que le corresponde. Meditar en todo lo puro, lo que es libre de impurezas, llenar nuestra mente de las cosas puras, de las cosas santas. Meditar en todo lo amable, significa también en todo aquello de lo que es querido, amado, aceptado, agradable, digno de ser amado. Meditar en todo lo bueno. Cuando dice aquí todo lo de buen nombre, la palabra buen nombre significa bien hablado, palabras bien habladas. Dios quiere enseñarnos a través de su palabra que nosotros, al ser llamados o al hacernos nuevas criaturas, también nos ha dado una nueva mente, una forma diferente de pensar. Él nos ha revelado su mente a través de su palabra. Tenemos que llenar nuestra mente de la verdad de Dios. Por eso nos es necesario estudiar su palabra, leer libros que nos lleven o estimulen nuestra mente. No solamente oír, sino leer, porque al leer aprendemos a escribir y aprendemos a hablar. Si queremos ser entonces hijos de Dios como Cristo, porque Dios mismo nos dice en su palabra que nos ha predestinado para que seamos conforme a la semejanza de su Hijo. Es sumamente importante que comencemos con ese primer aspecto básico de nuestra vida, que son nuestros pensamientos. ¿Cómo pienso? ¿En qué pienso? ¿Quién o qué controla mis pensamientos? Por eso Pablo nos pide que pensemos en cosas virtuosas, que meditemos en ellas. Dicho de otra manera o de otro modo, es que nos concentremos en ella, que pasemos tiempo pensando en las cosas honestas, puras, justas, de buen nombre. Quiero invitarles a orar dándole gracias a Dios por su palabra y que cada día siga formando en nosotros el carácter de su Hijo. Padre bueno, gracias por este tiempo, por tu palabra, porque hemos podido entender y comprender cómo quieres que pensemos. Perdónanos por aquellos pensamientos que hemos tenido que no te han agradado y que nos han llevado a caminar por el camino equivocado. Ahora pedimos que nos dirijas y que cada día nuestros pensamientos estén alineados a los tuyos para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, te oramos en acción de gracias. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.